A veces, una sola decisión puede cambiar dos vidas para siempre. El invierno de 1828 azotaba la pequeña localidad de Nevada como un cuchillo de hielo. El viento arrastraba nieve sucia por la calle principal, hacía crujir las viejas casas de madera y obligaba a la gente a apresar el paso con la cabeza gacha y el abrigo bien cerrado. Entre aquellas construcciones humildes avanzaba un hombre solo. Se llamaba Elias Ward y tenía 44 años, pero su mirada parecía mucho más vieja que su piel. Llevaba años viviendo aislado en las montañas, lejos de los pocos habitantes del pueblo, convencido de que la soledad dolía menos que la decepción. Su barba canosa, el sombrero gastado y el abrigo pesado lo hacían parecer una sombra más en aquel paisaje gris. Aquel día, sin embargo, no había bajado solo por provisiones. Había en su pecho una inquietud extraña, una especie de vacío que no se llenaba con comida ni con fuego. Caminaba sin rumbo preciso cuando, de pronto, un aroma lo detuvo. Era olor a sopa casera, a pan recién horneado, a caldo espeso. Pero para él fue algo más. El perfume lejano de una infancia perdida, de domingos en los que su madre aún vivía, y la casa era un hogar, no solo 4 paredes. Elías alzó la vista. El olor salía de una cabaña pequeña, de madera vieja pero cuidada, con un hilo de humo escapando de la chimenea. Tras una ventana empañada, alcanzó a ver la silueta de una mujer moviéndose lentamente en la cocina. No conocía su nombre, pero pronto sabría que se llamaba Clara Belmonte. Sus gestos eran pausados, casi reverentes al tocar cada utensilio, como si transformar ingredientes pobres en algo digno fuera un acto de resistencia. Bajo el vestido sencillo, su vientre redondeado contaba una historia clara, una vida creciendo y una mujer enfrentándose al mundo casi sola. Elías permaneció unos segundos inmóvil en medio de la nieve, como si el tiempo se hubiera detenido entre él y aquella puerta. Podía seguir caminando, regresar a sus montañas y a su silencio, o podía hacer algo que no hacía desde hacía años: llamar. Inspiró hondo, levantó la mano y dejó caer 3 golpes secos sobre la madera. El eco de esos golpes sería el comienzo de una historia que ninguno de los dos imaginaba. La puerta se abrió con un leve chirrido, dejando escapar un soplo cálido que contrastó con el aire helado del exterior. Clara apareció en el umbral, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y los ojos teñidos de una mezcla de cansancio y alerta. Durante un instante, ambos se observaron como 2 animales heridos, reconociendo en el otro una soledad que les era familiar. Elías bajó la mirada primero, un gesto extraño para un hombre acostumbrado a no temer a nadie. «Disculpe», murmuró con voz áspera. «¿Vende comida?» Clara dudó. En aquel pueblo los desconocidos siempre generaban desconfianza, y Elías tenía la apariencia de un hombre peligroso. Pero algo en su postura, en cómo evitaba invadir su espacio, le hizo soltar un suspiro. «Pase, tengo sopa caliente». Elías cruzó la puerta con una torpeza casi infantil, como si temiera romper algo. El interior olía a tomillo, a leña húmeda y a hogar. Se sentó donde ella indicó, cuidando de no dejar caer nieve del abrigo sobre el piso. Mientras Clara servía un plato humeante, él la observó con discreción. Notó la manera en que ella apoyaba una mano en la espalda cada vez que se agachaba, el gesto automático de una mujer en los últimos meses de embarazo. Notó también la ausencia de un par extra de botas en la entrada. Había soledad ahí, de la misma clase que él conocía demasiado bien. Cuando probó la sopa, un temblor involuntario cruzó su rostro. Hacía años que no sentía un sabor así. Clara, sin saber por qué, se sintió extrañamente conmovida al verlo cerrar los ojos para disfrutar un simple caldo. Por un largo rato no hablaron,
Pero el silencio no era frío ni incómodo. Era un entendimiento tácito entre dos desconocidos que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo sin compañía. En algún lugar profundo dentro de él, algo se aflojó, algo que creía muerto. Y Clara, al mirar sus manos temblorosas, comprendió que ese hombre no había llegado allí solo por hambre. Clara recogía los platos con movimientos cuidados, intentando ocultar el temblor leve en sus manos. Elías lo notó. Había visto ese mismo temblor antes. En su esposa, en los días previos al nacimiento de su hija perdida. Un recuerdo que aún punzaba como un cuchillo mal cicatrizado. Cuando Clara se inclinó para guardar un cuenco, una punzada de dolor la obligó a llevarse la mano al costado. Fue un gesto rápido, pero no lo suficiente para escapar de los ojos atentos de Elías. ¿Está bien?, preguntó, sin moverse de la silla, como si temiera asustarla. Clara asintió, aunque la sombra en su expresión decía lo contrario. «Solo cansancio», respondió, forzando una sonrisa. El invierno no ayuda. La leña de la chimenea crujió, llenando el silencio con un sonido cálido. Elías deslizó varias monedas sobre la mesa, muchas más de las necesarias para un plato de sopa. Clara frunció el ceño. «Es demasiado. Considérelo un agradecimiento», dijo él, sin saber cómo explicar que ningún dinero pagaba lo que había sentido allí dentro. Calor humano. Clara quiso devolver parte del dinero, pero al mirar sus manos ásperas y los ojos cansados de aquel hombre, algo la detuvo. Había visto muchas clases de soledad, pero la que él cargaba era distinta. Era una soledad antigua, profunda, que había dejado huellas invisibles. Elías se levantó, dispuesto a marcharse, pero sus pies parecían aferrarse al suelo. El calor de la cabaña, el aroma del caldo, la presencia tranquila de aquella mujer, todo lo retenía. «Si necesita ayuda con la leña, o con cualquier cosa», dijo de pronto sorprendiéndose a sí mismo, «puedo volver mañana». Clara lo miró largo rato. No había motivos para confiar en él. Y sin embargo, algo en sus ojos decía la verdad más claramente que cualquier palabra. «Si desea volver», respondió suavemente, «será bien recibido». Elías sintió que el invierno, por primera vez en años, dejaba de parecer tan cruel. A la mañana siguiente, cuando Clara abrió la puerta para recoger agua del pozo, lo vio allí. Elías, con el aliento formando nubes blancas en el aire helado, cargaba un haz de leña tan grande que casi le cubría el torso. No había esperado que regresara tan pronto, ni tan preparado. «Buenos días», saludó él, sin acercarse demasiado. «Pensé que quizás necesitaba esto». Clara miró la leña, luego su vientre, luego el suelo, sin saber exactamente qué decir. «Gracias». No debió molestarse. «No es molestia», respondió él, como si aquella palabra no existiera en su diccionario. Durante horas, Elías trabajó alrededor de la cabaña. Reforzó las ventanas, aseguró el techo, reparó una rendija por la que el viento helado silbaba cada noche. Clara lo observaba por momentos desde la cocina, con una mezcla de desconfianza, gratitud y una sensación nueva. Una calma extraña, que hacía meses no sentía. Cuando él entró para beber un poco de agua, Clara notó el modo en que dejó las botas cerca de la puerta, cuidadoso de no ensuciar, como si respetara un espacio sagrado. Ella le sirvió un trozo de pan y un poco de caldo. «No tiene por qué pagarme cada vez», dijo ella mientras él comía en silencio. «No es pago, es costumbre agradecer». Hubo un momento en que sus miradas se encontraron y ninguno apartó la vista. Clara vio en él algo que no esperaba encontrar en un desconocido: protección sin exigencias, presencia sin invasión. Al caer la tarde, cuando Elías se marchó, Clara quedó de pie en la puerta viendo cómo su figura se alejaba en dirección a las montañas, y aunque no lo admitiera, sintió un pequeño alivio al saber que volvería.
En lo alto del sendero, Elías se detuvo. Miró hacia atrás. La cabaña estaba encendida, cálida, viva. Por primera vez en muchos años tuvo la sensación de que no caminaba hacia la soledad, sino regresando de ella. Los días siguientes formaron una rutina silenciosa pero firme. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre las montañas, Elías descendía por el sendero nevado y llegaba a la cabaña de Clara con herramientas al hombro y determinación en la mirada. Clavaba tablas nuevas, cortaba leña, reforzaba paredes, pero lo que realmente estaba reparando no era la casa, sino algo dentro de él mismo. Clara, desde la ventana, lo observaba trabajar. Había una precisión casi ritual en sus movimientos, una disciplina nacida del dolor y la costumbre de sobrevivir solo. Una tarde, mientras Elías reforzaba la cerca del pequeño huerto, Clara lo vio detenerse de pronto. Su espalda, normalmente firme, pareció encorvarse un instante bajo un peso invisible. Cuando ella salió para preguntarle si estaba bien, él fingió estar concentrado martillando una estaca, pero sus ojos decían otra cosa. «Elías», dijo ella suavemente, «no necesita cargarlo todo solo». Él dejó caer el martillo. Por un segundo, vaciló entre marcharse o hablar. Finalmente, sin levantar la cabeza, murmuró, «Hace 5 años perdí a mi esposa y a mi hija. Una fiebre, rápida, despiadada. Jamás volví a entrar en una casa sin sentir que me faltaba el aire». Clara no se acercó para abrazarlo ni intentó consolarlo con palabras vacías. Solo permaneció ahí, presente, como si su silencio fuera un refugio. «Lo siento», susurró ella. Elías respiró hondo, como si esa confesión le arrancara una parte de la carga que llevaba. «No pensé que volvería a sentir algo parecido a pertenecer». Clara lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Nadie debería enfrentar el invierno solo», respondió. Elías levantó la mirada. Por primera vez, Clara vio un brillo vulnerable bajo aquella coraza de hombre endurecido por la vida, y sin que ninguno lo dijera en voz alta, ambos supieron que algo había empezado a cambiar entre ellos. Esa noche, la nieve cayó con una intensidad que hacía semanas no se veía. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, pero dentro de la cabaña había un calor suave, casi íntimo. Clara preparaba infusiones mientras Elías terminaba de acomodar los últimos troncos en la chimenea. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un puente, un espacio donde las palabras encontraban tiempo para formarse sin prisa. Cuando Clara se sentó, llevando una mano a la espalda para aliviar el peso de su avanzado embarazo, Elías se adelantó instintivamente. «¿Puedo?», preguntó, señalando el pequeño banco de madera. Ella asintió. Con cuidado extremo, él colocó el banco bajo sus pies. Era un gesto simple, pero el tacto del hombre, tanto tiempo acostumbrado a la dureza, tenía una delicadeza que la tomó por sorpresa. Clara lo observó un largo momento. Todo en él parecía contradictorio, un hombre salvaje por fuera, pero con una gentileza que apenas se permitía mostrar. «¿Por qué ayuda tanto?», preguntó finalmente. «No me conoce». Elías tardó en responder. Miró el fuego, como si las llamas guardaran la respuesta que él temía decir en voz alta. «Porque sé lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie», murmuró. La sinceridad de sus palabras se deslizó por la habitación como un golpe suave pero profundo. Clara sintió un nudo en la garganta. «Mi esposo también se fue hace meses», confesó. «Prometió volver antes del nacimiento. No sé si está vivo o si algún día regresará». Elías la escuchó sin interrupciones, sin elevar la ceja, sin juzgar. Solo escuchó. «Nadie debería traer un hijo al mundo con miedo», dijo él, con una convicción que casi la estremeció. «Estaré aquí, mientras usted lo necesite». Clara bajó la mirada.
pero una lágrima silenciosa cayó sobre sus manos. No era tristeza, no del todo, era alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. El fuego crepitó, iluminando sus rostros de manera desigual, como si el destino estuviera escribiendo sus sombras juntas en la misma pared. Esa noche, sin tocarse, sin promesas ni declaraciones, algo entre ambos se volvió irreversible. Las primeras luces del amanecer apenas asomaban cuando un gemido ahogado despertó a Elías, que dormía en el pequeño sofá junto a la chimenea. Abrió los ojos de inmediato. Años viviendo en las montañas habían afinado su oído para cualquier sonido fuera de lo normal. Pero aquel no era un ruido del viento. Era Clara. La encontró inclinada sobre la mesa con una mano aferrada al borde y la otra presionando su vientre. Su rostro estaba pálido, tenso. «Elías», susurró, con la respiración entrecortada. Empezó. El corazón del hombre se aceleró con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. No era miedo por sí mismo, era miedo por ella. «Está bien», dijo intentando mantener la calma. «Estoy aquí». Corrió a encender más lámparas, ordenó los paños limpios, calentó agua, hizo todo lo que recordaba de aquel día en que había nacido su propia hija. Pero esta vez, cada gesto era 10 veces más urgente. Clara se aferró a su brazo cuando una ola de dolor la dobló por la mitad. «Respire conmigo», indicó él, colocándose frente a ella. «Inhale, exhale, eso es». Ella lo obedeció, pero las contracciones eran cada vez más fuertes. «El médico», murmuró Clara, buscando aire. «Está muy lejos. No iremos a ninguna parte», respondió él firme. «No voy a dejarla sola». Sus ojos se encontraron. Elías vio miedo, sí, pero también una confianza absoluta, la clase de confianza que él jamás creyó volver a merecer. Durante horas que parecieron eternas, él sostuvo su mano. Preparó el espacio, la ayudó a caminar, la acompañó en cada respiración. Cada vez que Clara apretaba su mano, Elías sentía que la vida que había creído apagada dentro de él se reencendía con fuerza. Cuando Clara gritó por primera vez, un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Recordó a su esposa, recordó a la niña que había perdido, pero no se quebró. No podía quebrarse. Se inclinó hacia ella, rozó su frente con la mano temblorosa y dijo: «No va a pasarle nada, se lo prometo». Y mientras la tormenta de nieve golpeaba sin piedad las paredes de la cabaña, dentro de aquel pequeño refugio, 2 almas se preparaban para enfrentar juntas el momento más frágil y más poderoso de sus vidas. La tormenta arreciaba afuera como si quisiera arrancar la cabaña del suelo, pero dentro, el mundo de Clara y Elías se reducía a un solo lugar. Esa habitación iluminada por lámparas, donde la vida estaba a punto de abrirse paso. Las contracciones se volvían más intensas, más cercanas. Elías secaba el sudor de la frente de Clara con manos temblorosas, pero sus movimientos eran firmes, casi instintivos. «Ya falta menos», murmuró. «Respire. Así. Muy bien». Clara apretaba los dientes luchando contra el dolor con una fuerza que impresionaba incluso a él, acostumbrado a lidiar con la dureza de las montañas. «No puedo», gimió ella. «Sí puede», respondió él, con una convicción que estremecía. «Usted es la mujer más fuerte que he conocido». A media tarde, el viento comenzó a disminuir, como si la tormenta quisiera escuchar lo que iba a suceder. Clara arqueó la espalda, respiró hondo y un grito desgarrador llenó la habitación. Y entonces, como una chispa en la oscuridad, se oyó un sonido nuevo, el llanto de un bebé. Elías lo tomó con manos hábiles, envolviéndolo en paños limpios. Su corazón latía con una mezcla de alivio, asombro y un dolor antiguo que regresó solo para transformarse en algo distinto. Una niña, pequeña, rosada, perfecta. Se la acercó a Clara, cuyos ojos brillaban con lágrimas y agotamiento. «Es hermosa»,
susurró ella, sosteniéndola contra el pecho. Elías dio unos pasos hacia atrás, respetando ese primer instante entre madre e hija. Pero Clara levantó la mirada y lo llamó con un gesto. «No se vaya», dijo ella con voz quebrada. «Usted también estuvo aquí». Él se acercó lentamente, como si temiera romper el momento. La niña, acurrucada, abrió los ojos. Dos pequeños espejos oscuros que parecían mirar directamente dentro de él. Algo se rompió y se reconstruyó en su pecho al mismo tiempo. Acarició la diminuta mano que buscaba su dedo. «Bienvenida al mundo, pequeña», susurró, incapaz de contener las lágrimas. Clara observó la escena con un reconocimiento silencioso. Aquella niña acababa de nacer, pero en ese mismo instante también había renacido un hombre. La tormenta había cesado por completo cuando la pequeña se quedó dormida en los brazos de Clara, exhausta, pero llena de una paz profunda. Elías, sentado cerca de la chimenea, mantenía la mirada fija en ellas dos, como si temiera que todo fuera un sueño demasiado frágil. Clara acarició la mejilla del bebé, luego levantó la vista hacia él. «¿Quieres sostenerla?», preguntó suavemente. Elías sintió un nudo en la garganta. Había sostenido a su propia hija años atrás, pero esa memoria estaba envuelta en tanto dolor que durante mucho tiempo se había prohibido volver a sentir algo parecido. «No sé si», murmuró. «Confío en usted», lo interrumpió Clara. Aquellas palabras lo atravesaron. Con una mezcla de temor y reverencia, se acercó y extendió los brazos. Clara depositó a la niña en su pecho, y Elías la sostuvo como si fuese un milagro. La pequeña emitió un leve quejido y luego se acurrucó contra él, encontrando calor en aquel cuerpo marcado por cicatrices y años de silencio. Elías cerró los ojos. Era como si una grieta, larga y profunda, comenzara a cerrarse dentro de él. «No tiene nombre aún, ¿verdad?», preguntó él, sin dejar de mirar a la bebé. «No», respondió Clara. «Quería esperar a que naciera». Elías acarició la frente diminuta. El recuerdo de su hija perdida se asomó como un susurro, no para herirlo, sino para darle fuerza. «¿Puedo sugerir uno?», preguntó con cautela. Clara asintió. «Emma», dijo él, casi en un susurro. Clara llevó una mano a sus labios emocionada. «Es hermoso. Era el nombre de mi hija», confesó él, sin apartar la mirada de la niña. «Pero, si quiere usarlo, sería un honor». El silencio que siguió fue cálido, profundo, lleno de significado. Clara extendió la mano y rozó la de él. «Entonces, bienvenida, Emma». La niña abrió los ojos, como si reconociera su nombre, y en ese instante Elías comprendió que ya no era un hombre huyendo del pasado, era un hombre que sin buscarlo había encontrado un propósito nuevo. Los primeros días después del nacimiento de Emma fueron una mezcla de maravilla y agotamiento. Clara apenas podía mantenerse en pie más de unos minutos, y la niña lloraba con la intensidad que solo los recién nacidos conocen. Pero en medio de ese caos dulce, Elías se convirtió en un pilar silencioso y constante. Cada noche, cuando Clara ya no podía más, él tomaba a la bebé en brazos y caminaba con ella por la pequeña cabaña, murmurando historias de las montañas, contándole nombres de estrellas que nadie más recordaba, tarareando melodías antiguas que había heredado de su madre. La voz de Elías, tan áspera en conversaciones comunes, se volvía sorprendentemente suave al hablarle a Emma. Y la niña, como si lo supiera, se calmaba más rápido en su pecho que en cualquier otro lugar. Una madrugada, Clara despertó sobresaltada al no oír el llanto de su hija. Se incorporó, temiendo lo peor, hasta que escuchó un murmullo profundo proveniente del otro lado de la cabaña. Se acercó despacio. Allí estaba Elías, sentado junto al fuego, con Emma dormida sobre su pecho desnudo, mientras él la cubría con una manta para que compartieran calor.
Su gran mano acariciaba la espalda diminuta con una delicadeza imposible de asociar con un hombre tan endurecido por la vida. Clara se quedó en silencio, observando. Ese hombre, que antes ni siquiera sabía si podía volver a confiar en alguien, ahora sostenía a su hija como si fuera lo más importante del mundo. Elías levantó la mirada y la vio. No quería despertarla, susurró él. «Lo está haciendo bien», respondió Clara con una sonrisa débil pero honesta. «Muy bien». Él bajó la vista, como si aquellas palabras fueran demasiado valiosas para sostenerlas directamente. «Pensé que había olvidado cómo era esto», dijo mirando a la niña. «Tener a alguien que depende de uno». Clara se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. No lo ha olvidado. Solo necesitaba una razón para recordarlo. La pequeña Emma suspiró entre sueños, y ambos quedaron allí, unidos por una intimidad que no necesitaba explicarse. Esa noche, por primera vez, la cabaña no se sintió como un refugio improvisado, sino como un hogar. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a retirarse, dejando al descubierto caminos antes ocultos, y con ellos la posibilidad de que Elías regresara a su antigua vida en las montañas. Clara lo sabía, cada vez que él afilaba sus herramientas o miraba hacia el sendero que ascendía entre los pinos, una punzada de temor le atravesaba el pecho. Una tarde, mientras Emma dormía en su nuevo cesto de madera, construido por Elías con un cuidado casi obsesivo, Clara se sentó frente a él en la mesa. «Ha hecho mucho por nosotras», comenzó, con voz serena pero tensa. «No quiero que se sienta obligado a quedarse». Elías levantó la mirada sorprendido. «¿Obligado?» «Sí», respondió ella, entrelazando las manos. «Emma está más fuerte, yo también. Tal vez llegó el momento de que vuelva a su vida. No quiero ser una carga». La expresión de Elías cambió por completo. Primero, incredulidad. Luego algo más profundo, casi parecido al miedo. «¿Cree que me he quedado por obligación?», preguntó él con voz grave. Clara bajó la mirada. «No quiero que pierda su libertad. Usted vivía bien antes de llegar aquí». Elías respiró hondo, como si cada palabra que estaba por decir requiriera un valor enorme. «Clara, esa vida me estaba matando. No era libertad, era castigo». Ella levantó lentamente los ojos. «¿Por qué me dice eso ahora?». Él se quedó en silencio un instante, luego habló con una honestidad que lo dejó desnudo frente a ella. «Porque tengo miedo de que piense que quiero irme», admitió. «Y la verdad es que no puedo imaginarme lejos de ustedes dos». El corazón de Clara dio un vuelco. «No quiero que se vaya», susurró. Entonces ocurrió algo sencillo, pero absolutamente decisivo. Elías tomó la pequeña mano de Emma, dormida sobre la mesa, y luego la mano de Clara. Las unió a las suyas, formando un círculo. «Quiero quedarme», dijo sin temblar, «no como un huésped, no como un favor. Quiero quedarme como familia». Clara sintió que todas las defensas que había levantado durante meses se desmoronaban. La casa se volvió pequeña para tanta emoción contenida. «Entonces quédese», respondió con lágrimas silenciosas, «porque nosotras también lo necesitamos». Emma suspiró en sueños, como si diera su propia aprobación. Y así, sin grandes discursos ni promesas formales, quedó sellada una verdad que ambos habían sentido desde hacía tiempo. La soledad ya no tenía lugar en esa cabaña. El verano de 1829 llegó como una bendición. Los días eran largos, el aire olía a pino fresco, y la pequeña Emma, con apenas unos meses, se había convertido en el centro absoluto de esa nueva vida que Clara y Elías compartían. La niña balbuceaba sonidos felices cada vez que él entraba en la habitación, moviendo brazos y piernas como si celebrara su llegada. En el pueblo, la transformación de Elías no pasó desapercibida.
El hombre que antes era un fantasma solitario descendía ahora con frecuencia llevando a la bebé en brazos o colgada en una manta contra su pecho. Muchos lo miraban con incredulidad, otros con curiosidad. Pero todos coincidían en lo mismo. Jamás lo habían visto tan vivo. Una tarde, Clara regresaba de lavar ropa en el río cuando escuchó un sonido que la hizo sonreír incluso antes de ver la escena. Era la risa inconfundible de su hija. Al acercarse, encontró a Elías sentado en el suelo de la cabaña, con Emma en su regazo, sosteniéndole las manitas mientras ella daba pequeños golpes en su barba. «Te estás quedando sin defensas», bromeó Clara desde la puerta. Elías levantó la vista con el semblante iluminado. «Ya no me quedan», respondió sin avergonzarse. Aquella tarde, mientras Emma dormía, Clara se sentó a su lado para hablar de algo que llevaba semanas rondando su mente. «La cabaña se nos está quedando pequeña», dijo ella. Elías frunció el ceño confundido. «¿Quieres mudarte?» «No», rió suavemente. «Quiero construir algo nuevo, una casa entre el pueblo y la montaña. Un lugar nuestro». Él se quedó en silencio, no por duda, sino por emoción. «¿Una casa para los tres?» «Para los tres», repitió ella. Y así comenzó el proyecto que marcaría un antes y un después. Elías conocía cada rincón del bosque y eligió un terreno perfecto, protegido del viento, con acceso al agua y con espacio suficiente para soñar sin límites. Durante semanas trabajó sin descanso. Cortaba madera al amanecer, levantaba paredes al atardecer y en las noches planificaba cada detalle con Clara mientras Emma dormía en su cesto. «Aquí estará su cuarto», decía él, mostrando un dibujo torpe pero lleno de ilusión. «Tendrá una ventana hacia el este, para que vea salir el sol todos los días». Clara sonreía, imaginando el futuro que estaban construyendo con sus propias manos. Era la primera vez en mucho tiempo que ambos hacían planes que no nacían del miedo, sino de la esperanza. El otoño comenzó a teñir de dorado los árboles cuando las paredes de la nueva casa ya estaban casi terminadas. Emma, ahora más activa, daba sus primeros pasos entre los tablones sin colocar, mientras Clara y Elías la seguían con ojos atentos. Todo parecía avanzar hacia un futuro tranquilo, hasta aquella tarde. Clara estaba recogiendo hierbas cerca del nuevo terreno cuando vio una figura solitaria acercarse por el camino. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. Aunque el rostro estaba más delgado y la barba más larga, reconocería esa silueta en cualquier lugar. Tomás, el hombre que había sido su esposo. Elías, que trabajaba en el tejado, se detuvo al ver la expresión de Clara. Siguió la dirección de su mirada y comprendió, en un solo instante, quién era el recién llegado. El aire entre los tres se volvió espeso, casi insoportable. Tomás desmontó del caballo con torpeza. Sus ojos recorrieron la escena, la casa nueva, la mujer que había dejado atrás, la niña que nunca había visto, y el hombre que ahora ocupaba el lugar que él creía suyo por derecho. «Clara», murmuró con voz quebrada. Ella apretó los labios, conteniendo un torbellino de emociones. «Pensé que estabas muerto», Tomás explicó. «Un derrumbe en las minas, semanas de inconsciencia, meses atrapado en un campamento sin forma de enviar cartas. Había vuelto tan pronto como sus piernas se lo permitieron, pero había vuelto tarde. Emma, que jugaba cerca, tropezó y cayó de rodillas. Su llanto rompió el silencio tenso. Y antes de que Tomás pudiera reaccionar, la niña levantó los brazos hacia Elías. «¡Papá!». Tomás se quedó paralizado. Esa palabra que debería haber sido suya cayó sobre él como un golpe. Elías tomó a la niña con naturalidad, calmándola con un murmullo suave. Clara vio esa escena y supo que no había vuelta atrás.
La conversación que siguió no fue una confrontación, sino una herida abierta que necesitaba cerrarse. Thomas vio la vida que Clara había construido, una vida estable, segura, llena de amor. Y comprendió, con dolor y dignidad, que no tenía derecho a romperla. Ella ya tiene un padre, dijo finalmente con los ojos brillantes. Y no soy yo. Clara lloró. Elías mantuvo su brazo alrededor de Emma, que lo abrazaba con absoluta confianza. El pasado acababa de tocar la puerta, pero el futuro ya estaba elegido. El sol comenzaba a ocultarse cuando Thomas pidió hablar con Clara a solas. Caminó con ella hasta un viejo tronco caído, no muy lejos de la nueva casa. El silencio que los rodeaba pesaba más que cualquier palabra. «Nunca quise dejarte sola», dijo Thomas con la voz quebrada. «No sabes cuánto pensé en ustedes mientras estaba atrapado allí, sin saber si volvería a caminar o si volvería a verte». Clara escuchó en silencio. Había amado a ese hombre una vez, profundamente, pero el cariño que quedaba ahora era distinto, un afecto triste, teñido de distancia. «No te culpo», respondió ella finalmente. «Sé que no te fuiste por voluntad propia, pero la vida siguió y cambió». Thomas asintió, tragando dolor. Lo vi en sus ojos, en cómo te mira y en cómo la niña corre hacia él. «Sé que ha estado aquí cuando yo no pude». Clara respiró hondo, incapaz de esconder la verdad. «Elías es parte de esta familia. No lo planeé, no lo busqué. Simplemente ocurrió». Thomas cerró los ojos un instante. «Lo sé, no vine a pelear. No puedo arrebatarle el padre que ya tiene». Cuando regresaron hacia la casa, Elías esperaba en silencio, con Emma en brazos. La niña había apoyado la cabeza en su hombro, adormilada después del llanto. Thomas se acercó despacio. «¿Puedo verla de cerca?», preguntó. Elías dudó un segundo, pero luego asintió y dio un paso adelante. Thomas acarició la mejilla de la niña. Sus dedos temblaban. «Perdóname», susurró. «Nunca pensé perderme tu llegada al mundo». Clara se cubrió la boca con una mano para no romper en llanto. Elías permaneció firme, pero sus ojos reflejaban un respeto silencioso por aquel hombre que no había venido a reclamar, sino a renunciar con dignidad. «Te dejaré lo que tengo», continuó Thomas. «No es mucho, pero es lo único que puedo darle a mi hija, incluso si nunca me llama padre». Luego, con un esfuerzo visible, se apartó. Fue hacia su caballo, montó sin mirar atrás y al hacerlo murmuró: «Cuídalas». Elías respondió sin dudar: «Con mi vida». Thomas se marchó por el mismo camino por el que había llegado. No hubo gritos, ni reclamos, ni reproches, solo la despedida de un hombre que entendió que el amor no siempre significa quedarse, a veces significa saber irse. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Elías. Él la rodeó con un brazo, mientras sostenía a Emma con el otro. La familia, probada por el pasado, seguía en pie, más fuerte que nunca. Cuando Thomas desapareció entre los árboles, un silencio profundo envolvió la colina. Clara y Elías permanecieron allí, quietos, como si sus corazones necesitaran tiempo para absorber lo que acababa de suceder. Emma, dormida aún en los brazos de Elías, respiraba con suavidad, ajena al momento que había marcado para siempre el destino de su familia. Clara fue la primera en hablar. «No pensé que fuese tan difícil despedirme». Elías la miró con una mezcla de comprensión y respeto. «No tienes que sentirte culpable. Lo que vivieron también fue real». Ella asintió lentamente. «Lo fue, pero ya no pertenece a este tiempo». Se quedaron en silencio un momento más, antes de que Elías dijera lo que llevaba atorado en el pecho. «Si en algún momento necesitas tiempo, distancia, hablar con él otra vez». «No»,
Lo interrumpió Clara con firmeza inesperada. Mi vida está aquí, con ustedes. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. De repente, todo lo que había temido durante semanas, la confusión, la culpa, la lealtad dividida, se desvaneció. Thomas pertenecía a su pasado, Elías a su presente y a su futuro. Más tarde, ya dentro de la casa nueva, Emma despertó inquieta. Elías intentó calmarla, pero esta vez la niña estiró los brazos hacia Clara, buscando su calor. La joven madre la acunó contra su pecho mientras Elías observaba, con una emoción suave y silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó él. Clara asintió. ¿Y tú? Me siento en paz, como si por fin todo tuviera un lugar. Clara se acercó a él. Gracias por quedarte. Gracias por no soltar mi mano, incluso cuando no sabía qué decidir. Elías frunció el ceño con ternura. No la sostuve por obligación. La sostuve porque es mi hogar. Esa palabra, hogar, rompió algo dentro de ella. Lo abrazó, no con timidez, no con duda, sino con la certeza absoluta de quien ya no teme al futuro. Esa noche, mientras Emma dormía entre ellos en su pequeño colchón, Clara tomó la mano de Elías. Vamos a terminar esta casa, juntos. Él apretó su mano suavemente. Y vamos a llenarla de vida. La tormenta del pasado había quedado atrás. Ahora comenzaba la verdadera construcción, la de una familia que había sido elegida, no impuesta por el destino. El invierno quedó atrás, y con el avance de la primavera de 1830, la casa finalmente tomó forma. Elías trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero ya no lo hacía movido por el miedo o la necesidad. Ahora construía con propósito, con esperanza, con amor. Cada tablón puesto, cada clavo martillado llevaba un pedazo de su nueva vida. Clara, más fuerte después del nacimiento y de los meses turbulentos, lo ayudaba en todo lo que podía. Pintaba, lijaba, ordenaba materiales. A veces se detenía solo para observarlo, la fuerza con la que levantaba vigas, la expresión suave que adquiría cuando miraba a Emma, la forma en que su presencia llenaba cada espacio. La niña, ya caminando con pasos inseguros, se había convertido en la alegría del lugar. Exploraba las esquinas de la construcción, reía con la madera que Elías colocaba y repetía palabras nuevas cada día. Fue en una mañana especialmente clara cuando ocurrió algo que cambió para siempre la relación entre los tres. Emma había estado jugando cerca del huerto recién marcado cuando tropezó con una raíz y cayó al suelo. Su llanto resonó de inmediato. Clara dejó lo que hacía para correr, pero antes de llegar vio cómo la pequeña extendía los brazos hacia Elías, que ya había dejado sus herramientas y corría hacia ella. «Papá», balbuceó la niña, entre sollozos. Clara se detuvo. Elías también. La palabra quedó suspendida en el aire como un regalo inesperado. Emma la repitió, aferrándose a él. «¡Pa! ¡Pa!». Elías sintió cómo el mundo entero se reducía al peso ligero de la niña en sus brazos. No era un título que él hubiera reclamado, no era una palabra que hubiese buscado, pero era la confirmación de todo lo que había hecho desde la noche del nacimiento. Ella lo había elegido. Clara, con lágrimas silenciosas, se acercó y acarició la espalda de ambos. «Creo que ya lo sabía desde antes de poder decirlo», susurró. Elías apretó a Emma contra su pecho, cerrando los ojos. «Haré todo lo que esté en mis manos para ser digno de esa palabra», prometió. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la nueva casa permanecía aún sin techo, sin puertas, sin muebles. Pero, por primera vez, ya estaba completa. Porque lo esencial, amor, pertenencia, familia, ya vivía dentro de ella. 3 años pasaron desde aquella tarde en que Emma pronunció por primera vez la palabra «papá».
La casa que Clara y Elías construyeron ya no era un proyecto, era un refugio lleno de risas, aromas de pan recién horneado y pasos infantiles que corrían por los pasillos. La pequeña comunidad que creció alrededor los reconocía como una familia sólida, unida por algo más fuerte que la sangre, la elección diaria de amarse. Emma, ahora una niña vivaz de 4 años, corría por el campo con un vestido amarillo que Clara había cosido. Le encantaba perseguir mariposas mientras Elías la observaba desde el porche, orgulloso, feliz, completo de una forma que jamás creyó posible. Su voz grave se suavizaba cada vez que la llamaba. Su risa llenaba la casa como si hubiera estado esperando años para volver a existir. Clara, convertida en una mujer segura y respetada por todos, ayudaba a otras madres del valle con partos y cuidados. La experiencia que había ganado con su propia hija la transformó en un faro de calma para muchas familias. Elías siempre decía que ella tenía manos benditas, capaces de traer vida incluso en los inviernos más duros. Una tarde de verano llegó una carta que cerró definitivamente el último capítulo del pasado. Provenía del abogado de la ciudad vecina. Thomas había fallecido meses atrás en un accidente en las minas. En su testamento había dejado escrito que reconocía formalmente a Elías como el padre de Emma y legaba a la niña lo poco que tenía como gesto de amor tardío. Clara leyó la carta en silencio. No lloró por tristeza, sino por gratitud. Thomas ya había encontrado su descanso y ellos tenían un futuro que seguir construyendo. Elías sostuvo a Emma mientras escuchaba la noticia. No necesitaba un papel para sentirla su hija, pero la legalidad era un lazo más, una confirmación del camino que la vida había elegido para ellos. Esa noche, los tres se sentaron en la terraza, bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro. Emma escaló al regazo de Elías y apoyó la cabeza en su pecho. Clara tomó la mano del hombre que un día llegó buscando una sopa caliente y encontró un hogar. ¿Creías que la vida te daría otra oportunidad?, le preguntó ella. Elías miró a su familia, a la niña que dormía confiada, al amor que había vuelto a aprender. No, respondió con una sonrisa leve, pero la vida sabe dar sorpresas a quienes ya no esperan nada. Clara apoyó su cabeza en su hombro. Entonces brindemos, por la vida, por las segundas oportunidades y por nosotros. Y bajo el cielo estrellado de Nevada, 3 corazones que habían llegado a ese punto desde caminos distintos, encontraron la verdad más simple y profunda de todas. Una familia no siempre nace del mismo pasado, pero siempre elige el mismo futuro. Ahora es tu turno. ¿Qué te emocionó más de esta historia? ¿La llegada de Emma, el sacrificio de Thomas o la transformación de Elías? Comenta tu parte favorita y cuéntame desde qué país nos estás viendo. Tu participación ayuda muchísimo al canal. Gracias por estar aquí.